Hola, Dios te bendiga. Hoy quisiera que habláramos un poquito sobre la palabra de Dios, pero viéndola desde un punto de vista más de acuerdo al plan. Me explico. Cuando nosotros miramos la Biblia o leemos la Biblia, podemos caer en la tentación de pensar que el sentido literal de un texto es el único sentido que tiene ese texto. Cuando Jesús dice bien claramente, por ejemplo, yo les digo, no jures ni por el templo. Se les dijo a ustedes, no jurarás, pero yo les digo, no jures ni por esto ni por lo otro. Nosotros leemos ese texto y decimos, ok, lo que Jesús quiere que nosotros entendamos es que pues tenemos que cumplir esta palabra, que no podemos jurar en vano. Ya yo entendí todo, ya no hay más nada que sacarle. No, falso. Es por esta razón, porque simplemente le sacamos a la palabra el sentido literal y no sabemos verle que hay un plan detrás, que entramos a veces en errores como el decir, la Biblia se contradice. Mateo dice, por ejemplo, que cuando Jesús resucita, hay dos ángeles. Marcos dice que hubo uno. Un evangelista dice que Jesús limpió el templo y sacó a los mercaderes al principio de su misión. Otro evangelista dice que no, que fue antes de morir, en su viaje a Jerusalén. Eh, y así podemos encontrar diferentes cosas que aparentemente son contradicciones. Y nosotros en nuestra mente literal, pues decimos, pues fácil, ya yo sé lo que esto es una contradicción, el autor se equivocó, de donde estaba buscando, pues quizá encontró la fuente equivocada y los detalles equivocados. Y por lo tanto, pues no le doy mucha atención y vamos a dejarlo como poco importante. Y esto es un grave error. Cuando los evangelistas escriben, cuando Pablo escribe, cuando Juan escribe, Pedro, hay un plan. Ellos no están simplemente haciendo una colección de sucesos que ellos recuerdan, los están poniendo en un papel simple y sencillamente pues, para que uno tenga una idea de lo que Jesús hizo. No, no es eso para nada. Cada uno de ellos escribe con un plan en mente, con una idea en mente. Es como si nosotros viéramos estas películas de acción en las cuales, creo que hemos dado este ejemplo antes, en los cuales quieren hacer una escena bien impresionante de este carro que viene, brinca por un puente, vuela, 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 vuela y cae abajo. Si miramos esa escena, lo que ellos hacen muchas veces es que sale el carro volando y una cámara lo toma de este ángulo y otra cámara lo toma de este ángulo, otra cámara va dentro del carro, otra cámara va a donde va a caer el carro y nos ponen todas esas escenas, todas esas imágenes de la misma escena desde diferentes puntos de vista para que apreciemos de una manera mejor ¿cómo es? La habilidad que ellos tienen de hacer esa escena. De la misma manera, los evangelios están escritos así, para que veamos ciertos aspectos de diferentes cámaras sobre quién es Jesús, sobre qué hizo Jesús, por qué la iglesia, qué es la iglesia y por qué la iglesia piensa lo que piensa. Entonces, vamos a empezar y recalco, estamos solamente empezando, estamos por encimita. La iglesia lleva 2000 años de interpretar la palabra, de estudiar la palabra. Es imposible que en videitos como nosotros hacemos podamos explicar todo. Nunca vamos a acabar. La Biblia no es exhaustiva, no se acaba. Siempre hay algo más. Siempre el Espíritu Santo nos ilumina un nuevo detalle, un nuevo matiz de esa palabra que nos permite ir más allá y comprender de una manera más profunda el plan de salvación, la voluntad de Dios para con nosotros. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a ver solamente algunos detalles del Evangelio de Mateo, en particular que nos demuestran o nos contestan algo que mucha gente ha discutido. Hay mucha gente que dice, um, Jesús vino a traer un mensaje para que los hombres pues, pudieran optar y ya. Jesús nunca pretendió hacer una iglesia. Jesús nunca pretendió que fuese una iglesia, sino que nosotros los hombres, cada cual pudiéramos libremente, guiados por el Espíritu, crear o interpretar cuál es su mensaje y ya. Eso es un gravísimo, pero gravísimo error. Vamos a ver entonces textos bíblicos, pero no vamos a ver su sentido literal, si lo vemos, vamos a ver más allá. Vamos a ver su sentido dentro del plan general de Mateo de escribir, en este caso, sobre el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Nosotros hablamos muchas veces del reino de Dios y no entendemos
no profundizamos lo que es. Yo recuerdo una vez en el grupo, el ministerio de música al que yo pertenecía, que le hice esa pregunta. Todo el tiempo vemos el reino de Dios, pero ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué significa el reino de Dios? Y no me sabían decir. Y no me saben decir porque es un término o es una idea, un concepto que damos por entendido cuando realmente no lo hemos profundizado. Por eso no entendemos la iglesia. Por eso no entendemos tantas cosas sobre la forma en que la iglesia está hecha a pesar de los miles de defectos que tiene. Y por eso estamos viendo últimamente la iglesia solamente a través de los medios de comunicación, a través de las noticias, que lo único que saben dar es su punto porque tampoco entienden la iglesia. Como no entienden la iglesia, lo que hacen es dar opiniones. Ayer estaba viendo un programa de televisión en el cual estaban discutiendo básicamente en la historia del programa la, la posición de la iglesia sobre la fertilización in vitro, sobre el tener niños de laboratorio o de probeta, como decimos. Y lo presentaron pues no tan mal, no, por lo menos no nos hicieron ver como locos anormales que no sabemos lo que estamos diciendo, pero obviamente se nota que quien escribe el libreto no tiene una idea clara, no entiende. Así mismo nosotros repetimos y decimos y hablamos, y es muy importante porque no, no meditamos en la importancia de nuestras opiniones. La iglesia nos dice y el Señor nos dice que somos libres, pero la libertad conlleva unas responsabilidades. Yo soy libre para yo pensar que el cigarrillo no da cáncer. Yo puedo decir, fíjate, yo no estoy convencido de que el cigarrillo dé cáncer porque yo he visto personas que fuman toda la vida y se mueren de otra cosa. Tienes derecho a opinar, eso no es ningún problema. El problema está en que si yo voy ahora y empiezo a decirle a otras personas, fuma porque da lo mismo. Mira, eso son ideas de algunas personas, no hay ninguna prueba, no hay ningún tipo de evidencia científica. Yo estoy cometiendo un grave error. Yo estoy poniendo en peligro la vida de las personas, estoy siendo irresponsable porque estoy dando una opinión, pero esa opinión se está convirtiendo básicamente en una prédica, en una enseñanza, en algo que estoy compartiendo, cuando yo no tengo todos los elementos de juicio, cuando yo realmente no estoy entendiendo, porque yo no he visto las pruebas científicas ni nada por el estilo. Estoy dando una opinión irresponsable. Asimismo, estoy yendo a la sombrita esta, a ver dónde me acomodo, porque el palito está ahí. De la misma manera, nosotros decimos cosas como, mira, yo creo en Jesucristo, yo no creo que Jesús nunca pretendiera hacer una iglesia, o quizás pretendió, pero la iglesia se dañó y ahora pues él está trabajando con lo que hay, con las 20 diferentes opiniones, y lo importante es que, mira, después que todos lo busquemos, todo está bien, después que todos estemos buscando de Dios, todo está bien. Y yo sé que hemos hablado de este tema anteriormente. Yo lo que quiero simple y sencillamente es que lo veamos ahora de una manera un poquito más profunda, no a través del sentido literal de los textos únicamente, sino a través del plan, a través de cuál es el contexto en que escribe Mateo, por ejemplo. ¿Por qué hay ciertos versículos, ciertos pasajes de la Biblia que son tan antipáticos y están ahí, como la genealogía de Jesús? ¿Por qué empezar todo con la genealogía? ¿Por qué Juan empieza con el principio era la palabra y la palabra estaba? ¿Por qué cada uno de estos escritores tiene una estructura tan diferente? ¿Okay? Hoy, como les dije, vamos a hablar sobre Mateo y vamos a hablar sobre el reino de Dios en Mateo. La continuidad del plan de salvación que Dios comenzó en el pueblo de Israel, que se realiza en la iglesia y que se va a culminar en la segunda venida de Jesús. Así que, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amado y dulce Señor, te pedimos como siempre tu fuerza, tu gracia, la luz del Espíritu Santo para entender tu palabra, para poder comprenderla, vivirla y sobre todo, Señor, captar el sentido profundo, la claridad del mensaje que tú nos vienes a traer y que tú has querido que llegue a nosotros a través de tu iglesia, a través de tu reino. Ayúdanos, Señor, a romper con tantas voces que escuchamos alrededor nuestro, diciéndonos cosas contradictorias y que llevan a este mundo de confusión en que vivimos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok, vamos al Evangelio de Mateo. Si vamos al Evangelio de Mateo, y usted coge ese capítulo 1, versículo 1, usted se encuentra primero con un montón de nombres. Y uno dice, a rayo!
primero nombres que son feos, nombres que son difíciles porque no son nombres que usemos hoy día. Y uno dice, ¿para qué caramba está eso ahí? El libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y sus hermanos, y por ahí sigue a Esrón, a Aram, a Aminadab, a Nazón, y tú dices, ¿what? Ok. Para nosotros, con nuestra mentalidad, ese texto no tiene como que mucha razón de ser. Para un judío es absolutamente importante. Porque el judío, en la genealogía, en la, precisamente en las raíces de quiénes son mis padres o mis ancestros, ve mucho la presencia de Dios y ve mucho el plan de Dios. En este caso particular, fíjense que Mateo va a comenzar desde Abraham. Si tú miras la genealogía de Lucas, empieza desde Adán. Entonces tú dices, ¿por qué? Pues porque hay un plan. El plan de Mateo es probar que todo el plan de salvación que Dios les reveló al pueblo de Israel, toda esa promesa de que yo haré de ustedes un reino de sacerdotes, se cumple y se extiende a la iglesia, se realiza en la iglesia cuando Jesucristo viene. Ese es su plan. Cristo es ese Mesías prometido a los judíos que viene a traer un reino definitivo, un reino que va a culminar con su regreso cuando sea el fin de los tiempos. Ese es el tema y toda la estructura del Evangelio de Mateo está hecho de tal manera de que un lector cuidadoso pueda comprender este mensaje y pueda ver de una manera organizada todas las evidencias de que sí, de que es un reino y de que Jesús vino a traer ese reino. Y comenzamos con esta genealogía desde Abraham. ¿Por qué? Porque es precisamente a Abraham que se le promete, ¿verdad? Tu descendencia, todas las naciones del mundo serán bendecidas con tu descendencia, que es el pueblo judío. Y por ahí va a comenzar y va a dividir, comenzando, fíjese, Jesucristo, hijo de David. La primera línea, libro del origen de Jesucristo, hijo de David. ¿Cuál es la obsesión en la repetición en el Evangelio de Mateo? En ningún otro está eso, solamente en el de Mateo. Todo el tiempo en que, por ejemplo, los leprosos van a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. eh, los ciegos, todo el mundo, Jesús, hijo de David, hijo de David, hijo de David. ¿Por qué? Porque a David precisamente es que se le promete este rey, este hijo, que hará su casa. Y a David es que se le promete un reinado eterno. Y a David es que se le promete que él va a tener que su descendiente va a tener un cetro de hierro que nadie se lo va a poder quitar. Todos los judíos entienden muy claramente que el Mesías, el Salvador, el Rey esperado, es un descendiente de David, porque es una promesa que se le hace a David. Por eso la importancia de todo el tiempo de Jesucristo, hijo de David. ¿Ok? Y tanto en esta genealogía como en todas las partes en que los ciegos y demás los llaman hijo de David. Decirle hijo de David es decirle, yo reconozco que tú eres ese rey prometido que se le dio a David como promesa y al pueblo de Israel y que ahora ha llegado. Entonces, no únicamente comienza diciendo que es hijo de David, sino como dije, comienza de Abraham, que es a quien se le hace la promesa de una manera ya más oficial de que, de que todas las naciones serán bendecidas en su descendencia. Luego comienza con una lista de nombres, como dije, y esta lista de nombres va a estar dividida en grupos de 14. ¿Ok? Por ejemplo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, Judá a Tamar, a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrón, Esrón a Aram, a Abinadab, Abinadab engendró a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón a Rahab, a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró a David. Desde Abraham a David hay 14 generaciones. ¿Okay? Luego, David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró, y por ahí sigue, engendró a fulano, 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 hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Luego, desde la deportación de Babilonia, en el versículo 12,
¿Ok? Hasta el versículo 16. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo, llamado Mesías. Comienza diciendo, el hijo de David, el Mesías, promesa de Abraham, descendiente de Abraham, y va 14 generaciones, tres ciclos diferentes, hasta llegar al último que dice, nació Jesús, llamado el Cristo, el Mesías. Toda esa genealogía es para decir que es el Cristo. Y sobre todo tiene todavía un mensaje más escondido. 14 generaciones. 14, 14, 14. ¿Por qué 14, 14, 14? Porque la manera de escribir de los judíos, que ellos no tienen números, ellos no tienen puntuación, sino que todos son unos caracteres. Por caracteres, los números y las letras tienen el mismo uso, por lo tanto, las letras tienen un valor numérico. Si tú pones 14 y lo escribes en el idioma hebreo, dice David. Tú puedes leer una misma letra y puede ser un número, pero esa misma letra también es una letra, es un sonido. Entonces, cuando tú escribes 14, estás escribiendo David. Entonces estás diciendo David, David, David. Tres veces hay una promesa, hay un linaje desde Abraham hasta David. Desde David hasta la deportación de Babilonia, es otro David 14. Desde Babilonia hasta José, son 14 generaciones. David, David, David. En otras palabras, Cristo es el Mesías, no hay que esperar a nadie más. Cristo es el hijo de David prometido. David, David, David. Entonces vemos por qué esto empieza. No comienza simplemente con una lista aburrida de nombres, porque sí. Desde ahora nos está diciendo cuál es el plan. ¿Por qué estoy escribiendo? Porque quiero demostrarle que Jesús es el hijo de David, es el Mesías, es el prometido. Y importante, es hijo de David, se le prometió un reino. El Mesías no es un profeta, no es un hippie predicador. El Mesías es quien dirige un reino, es un rey, es un profeta y es un sacerdote. Pero no hay un rey sin un reino. Los reyes son reyes cuando tienen sobre quién reinar. Por tanto, no tiene sentido el tú resaltar la figura de Jesús como un rey si no estás claramente implicando de que tiene que haber un reino. Reino que va a ser todo el tema principal de ese Evangelio de Mateo. Reino, como dije antes, es la iglesia. ¿Okay? Luego de esto, si seguimos leyendo, vamos a ver de qué habla de la paternidad legal de José. Inmediatamente que termina de decir 14 generaciones, y dice inmediatamente que dice, por ejemplo, en el versículo 17, vamos desde el 17. Así que el total de las generaciones son, desde Abraham hasta David, 14, que significa David. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Ves? O sea, el mismo versículo 17-18 está diciendo lo que dije antes. David, David, David. Entonces empieza en el 18. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José. Y por ahí comienza a hablar sobre José. Dice, y antes de vivir ellos juntos, se encontró que estaba embarazada por el Espíritu Santo. Su marido, José, era justo. Un hombre justo es un hombre que cumple la ley. Es un hombre judío que espera al Mesías. Es un hombre judío que cree en el mensaje, que cree en el reino de Dios, que cree en las promesas mesiánicas. Este hombre justo no está diciendo simplemente es un hombre bueno, no, porque no dice simplemente es un hombre bueno, es un hombre justo. Va más allá. Hay una relación con su fe judía. Es un hombre que cumple y vive esa fe judía. Y no quería difamarla. Resolvió, por lo tanto, repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Acabamos de decir que es hijo de Jacob. Pero aquí viene una vez más en las palabras del ángel que importancia del linaje de David. José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y usa estas palabras, María, tu mujer. ¿Por qué es tan importante? Porque en la mentalidad judía, el hombre es el que da el linaje. Por lo tanto, el hecho de que Jesús es hijo de María, pero María
no es descendiente de David. María es descendiente de sacerdotes, de levitas. Para que se cumplan las profecías y se cumpla la promesa de que un descendiente de David sería rey, tiene que tener un padre del linaje de David. Por eso la importancia, y se comienza el Evangelio recalcando la figura de José como hijo de David. Y cuando te dice que José toma a María, su mujer, está diciendo, ve, aquí está el aspecto legal de la unión. Aquí está el aspecto de que María ciertamente no tuvo relaciones con José, pero es su mujer. Y porque es su mujer, legalmente tiene todos los derechos el niño a la paternidad de José y a la descendencia de David. Porque en la mentalidad judía, quien adopta, quien acoge en el hogar como hombre, te hace más unido a él que si fuera de sangre. El hecho de que tú seas simplemente hijo de sangre no lo dice todo. Por eso es que viene la figura del primogénito. Cuando el padre selecciona, escoge, este es mi hijo. Entonces aquí viene la importancia para recalcar esa descendencia de David de parte de Jesús a través de José. ¿Okay? Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre. Tú le pondrás un nombre. ¿Ves? Tú como padre, tú eres su papá. Es importante recalcar la figura de José como papá, porque de ahí viene su linaje davídico. Por eso es que los judíos van a decir, pero ¿quién es este? Este hijo de carpintero, ¿cómo va a ser el Mesías si el Mesías es hijo de David? Y no están conscientes de que José es de la descendencia de David. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Miren que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. ¿Ven? Este es el único evangelio donde se habla de María como la mujer de José. Entonces alguna gente lo va a entender como que ve, tuvieron relaciones porque ella es su mujer. A Mateo no le interesa el chisme de si José y María tuvieron relaciones antes, después, no tuvieron. Eso no es lo que a él le interesa. A él le interesa el parto original que viene de Dios, porque este niño viene de Dios a través de María, y le interesa la paternidad de José legal para que de esa manera se cumpla la promesa de David. No le interesa crear bochinches y por eso hablar si tuvieron o no tuvieron relaciones. Y cuando habla de su mujer, no está hablando del aspecto sexual, está hablando del aspecto eh, generacional, de que ahora realmente ese niño es hijo de José. Y sin haber tenido relaciones, ¿ves? Ahí está la importancia, dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Apenas estamos en el capítulo 1, ya llevamos 23 minutos, y el palito está en el mismo medio, mira la sombra que chévere. Anyway, parece una cebra. Vamos a seguir en el próximo video, entonces hablando de cómo el Evangelio de Mateo nos está trayendo la figura del reino y nos está hablando de cómo ese Jesús no es una idea aislada, es un rey. Ese rey requiere un rey. Dios te bendiga.